Seguimos analizando los primeros 100 días del profesor Sánchez Serén como presidente de la República. Hoy el ángulo legislativo y político en República. Bueno, 100 días es una medida artificial y muchos dicen que realmente en 100 días muy poco se podría hacer, pero algunos más también dicen que deberían haber por lo menos líneas magistrales y novedades promisorias. Para hablar de esto y otro tema ya nos acompañan en el estudio de República Donato Baquerano, jefe de la fracción del partido Arena. También nos acompaña el diputado Santiago Flores del FMLN. Buenos días, caballeros. Buenos días. Buenos días, licenciado Toledo, un placer saludarlo y un saludo a todos los salvadoreños. Diputado Flores, comencemos con usted. No sale bien parado el presidente Sánchez Serén en estos primeros 100 días en la encuesta del periódico La Prensa Gráfica. ¿Cuál es su lectura de esto? Bueno, en primer lugar, buenos días. Buenos días. Gracias, Carlos, José, por invitarnos. Yo creo que hay que estar claro de los, ya lo han dicho acá en los medios, de los parámetros de la evaluación. Sabemos que es un periódico el que ha hecho esa evaluación. Nosotros tenemos otros parámetros que lo que manifiestan es lo que ha estado desarrollando el gobierno en estos 100 días, tomando en cuenta que no podés tener una apreciación total en 100 días, ya que es inicio de un periodo, pero que el gobierno ha dado toda su información necesaria sobre lo que ha realizado durante estos 100 días. Me parece que hay una distinta forma de evaluar a la gestión. Para nosotros es una gestión que está marcando el rumbo que prometió y se ha enmarcado en lo que él ofreció en su campaña. Y creo que el informe y el resultado del informe que ha dado es producto del trabajo, de la agenda que prometió. Entonces, a su juicio, la gestión del profesor Sánchez Serén sí va por buen camino y simplemente hay un divorcio entre lo que realmente está pasando y la percepción de los salvadoreños. En realidad habría que ver cuál es la percepción de los salvadoreños. Yo he estado oyendo la evaluación que hace la población como tal, y lo que tiene es que sí son 100 días donde el gobierno ha estado tratando de hacer los esfuerzos en educación, en seguridad, en materia económica, y que cree que está marcando el rumbo positivo que este país debe de tener. Toda la expectativa, para decirte, José, toda la expectativa que se tenía y lo que marcó la campaña en su momento, de que no iba a haber oportunidad para discutir los temas de nación, que no iba a haber oportunidad para discutir los temas del país, realmente se vino abajo. O sea, todo lo que ha tenido este gobierno es una apertura y una posibilidad a todos los sectores para discutir y ampliar sobre los temas y los contenidos nacionales. Creo que toda aquella generación que tuvieron se les vino abajo a los que la promovieron. El gobierno ha sido abierto, el gobierno ha trabajado por solucionar los dos problemas fundamentales que la población dijo que tenía. Uno es el tema de seguridad y el otro el tema económico. Y se han dado visos para poder solucionar los temas. Por lo tanto, creo que evaluar en 100 días lo que se puede hacer en los 5 años de gobierno es prematuro, pero que el gobierno ha marcado el rumbo de querer hacer las cosas para la sociedad, para la gente, responder a la gente, que fue la promesa de campaña. Diputado Baquerano, para ustedes obviamente esto no es así. Ustedes le dieron una nota de 4, si mal no recuerdo, a la gestión del presidente Sánchez Serén en estos primeros 100 días. ¿Es el rumbo adecuado el que se ha marcado, como mencionaba el diputado Flores? Bueno, en primer lugar, quiero saludar al licenciado Santiago Flores por acompañarnos esta mañana y agradecerle a Dios la oportunidad que nos dan de analizar un tema tan importante como la evaluación del inicio de un gobierno. De un gobierno que realmente tiene una continuidad, como ellos mismos lo expresaron, porque los resultados que tenemos hasta este momento son producto ya de un buen rato de estar gobernando.
como por ejemplo hay ministerios que han dado continuidad en su manejo. Un ejemplo de ellos es el Ministerio de Obras Públicas. No puede decir de que ya encontró entrampado trabajos como el CITRAMS, que tiene un atraso enorme. Tenemos ministerios como el Ministerio de Salud, donde la actual ministra era la viceministra anteriormente. Tenemos ministerios como el Ministerio de Hacienda, que continúa el mismo ministro. No puede decir que el problema fiscal grave que tiene el país es producto de otro gobierno, sino que es producto de la continuidad del mismo gobierno. El mismo presidente de la República no se puede desligar, puesto que él fue el vicepresidente en el primer gobierno del FMLN y además ministro de Educación, pues. Entonces no se puede desligar de los resultados que en cada uno de estos ministerios que son clave se pueda desligar y decirse que estos son primeros 100 días. Lógicamente, un análisis de esta naturaleza debe de servirnos, no para, dijéramos, para hacer un análisis destructivo, sino todo lo contrario, debe servirnos como parámetro, ya que van a tener la oportunidad de tener 4 años y 265 días para poder darle un rumbo adecuado al país. Porque uno debe de partir, en primer lugar, de reconocer las cosas buenas que se han hecho, pero principalmente eso que no nos sirva de un orgullo como funcionario público. Lo que nos debe de servir es tener la humildad para hacer un análisis adecuado y corregir los errores que se están cometiendo. Pero si un gobierno se estanca o se enconcha, se cierra a decir que están haciendo bien las cosas, y cuando no se abren los ojos, cuando no hay permeabilidad del grito desesperado de todo un pueblo, realmente estamos en muy malas condiciones. ¿Qué criterios tomaron ustedes para dar la nota de 4 específicamente? Porque deben haber visto algunos fallos fundamentales en los primeros 100 días de gestión para haber dado una nota tan... Bueno, en primer lugar, el discurso para nosotros es un discurso que está bastante alejado de la realidad. Pudiéramos hacer un análisis puntual de cada una de las áreas principales que se abordaron, pero realmente fueron expresiones dispersas, sin un rumbo específico de país, sin reconocer los problemas que realmente tiene el país para poderlos enfrentar. Lo primero que tú tienes que hacer es reconocer los problemas que tenés para poder enfrentarlos definitivamente. El motivo de la nota de 4 que se le dio, no se la dio Arena. Nosotros nos hemos basado específicamente en 2 parámetros muy importantes. La expresión viva del pueblo en las últimas encuestas, ya no solamente la encuesta de un periódico, sino que la UDOP también ha hecho una encuesta donde ha salido muy mal evaluado en varias áreas. En esos parámetros nos basamos, y principalmente por el contacto que tenemos con la población y el hecho de nosotros brindar nuestra apreciación de este primer gobierno para hacer los señalamientos, para que se corrijan los errores que se han estado cometiendo, lo fuimos a hacer a una zona neurálgica del comercio salvadoreño, como lo es el mercado central. Y la vivencia que tuvimos, no solamente por lo que vimos, sino por lo que escuchamos de las vendedoras, fue una cosa completamente catastrófico. Imagínate que el mercado completamente solo, sin compradores, y las pocas personas que andaban con una desesperación tratando de utilizar al máximo sus recursos que llevaban para que le alcanzase sus alimentos que estaban comprando para la semana. Y esa era una expresión que nos la decía la gente que andaba comprando, y la gente que estaba vendiendo muy preocupada por la poca movilidad comercial que estaba teniendo desde hace mucho tiempo el mercado. Y lo que es peor, preocupada, lo hicimos en el pabellón número 6, donde se mueven más que todo una gran cantidad enorme de cereales. Yo no puedo aceptar decir que se están haciendo bien las cosas cuando tenemos la libra de frijol a un precio exorbitante. Bueno, vamos a hablar de eso, pero
quiero que toquemos el tema de seguridad. Lo vamos a hacer después de la pausa, después de esta exposición primera de ideas. Vamos a la pausa, regresamos en minutos. Bueno, según la encuesta de LPG Datos, el 65% de la población cree que no se está ayudando a mejorar la seguridad. Quiero que escuchemos algo, caballeros, que nos dijo el experto en criminología Carlos Ponce hace 2 días aquí en República. Escuchamos. En estos 100 días, pues hemos visto exactamente lo que estaba en su plan de gobierno. Poco. En aquel momento, durante la campaña, cuando se estuvieron revisando los diferentes planes de gobierno de los diferentes partidos, las diferentes propuestas, pues la propuesta del FMLN era una propuesta raquítica, no tenía mayor sustancia. Diputado Flores, su análisis en torno a las medidas que ha tomado recientemente la administración del profesor Sánchez Serén. Mira, lo primero es que ya el ministro Benito lo decía, que han estado trabajando en hacer una política de Estado y que eso tiene alrededor de 7 ejes fundamentales, que no solamente es lo que si llevas a un marero o no, sino comprendes con todos los ejes de prevención de la violencia, el control de la prevención del delito, la rehabilitación, la atención a las víctimas, el fortalecimiento institucional. Creo que ver ese tema de seguridad es uno de los temas que ha estado viendo este gobierno. Y como dijo Salvador, me voy a poner al frente, porque esto está ligado a otros factores. Por ejemplo, estaba señalando antes, Donato, han sido 2.124 escrituras que se les han dado a la población, 200.000 paquetes, 2.3 millones de dólares invertidos también en la ayuda a la caficultura. Si vos ves esos proyectos, hace poco inauguraron el tema de la clínica médica. Si vos ves esos proyectos, también están ligados a cómo prevenir, porque a la medida que le llegas el sustento y el bienestar social a la población, a esa medida estás previniendo también el delito. Pero mira, yo no sé a qué se refieren cuando ven con una sola mirada el tema de la delincuencia. No pueden recriminar a Salvador por el hecho de ese señor que descuartizó a una persona, y lo digo con esa palabra, aunque sea fea. Mira, no se ve ni siquiera como marero ese señor, sino de un estatus de estudio superior y generando ese tipo. Es porque anteriormente no hicieron políticas claras para prevenir el delito, ni orientaron a esta sociedad para garantizar que ese tipo de gente no cometa ese tipo de acciones. O lo que ha estado en los medios. Dime, nosotros no vemos otra gente ahí en el tema de la trata, que es indignante, y que este sistema judicial no ha hecho nada por procesar a esa gente. Y no porque no esté el descubierto. Entonces, decime vos en 100 días de tener a alguien que lo formaron mal en su cabeza, porque le metieron egoísmo, le metieron otro tipo de cuestiones. Eso es lo que estamos afrontando, eso es lo que hay que afrontar. Yo te diría, un sistema que no procesa, que hay alrededor de 150 casos de los casos esos sonados, donde le robaron al Estado. Y vos has visto lo que están haciendo con Paco Flores, que le dieron orden preferencial y lo tienen en una casa de San Benito, donde se pagan alrededor de $500 para estarlo protegiendo a un delincuente. Entonces, ¿cómo vas a lograr darle una visión de seguridad? Y eso es lo que resiente la población. Entonces, lo que están diciendo de seguridad no es simplemente para el gobierno de El Salvador. Es necesario que este país se unifique. Por eso a Salvador ha abierto las puertas a la discusión con todos los sectores. Pero no podemos obviar que esta sociedad está mala. Pero no es simplemente la gente más pobre. Porque el que mató a ese muchacho y lo repartió por todo San Salvador no es gente pobre, es gente que viene de arriba y gente vinculada incluso a partidos políticos que hoy dicen y se pegan en el pecho con el tema de seguridad.
Entonces no podemos ver simplemente en 100 días dando la expectativa que tiene la población de solución de un tema de seguridad, sino lo vemos más integral. Creo que por eso marco que el presidente Salvador Sánchez Serén sigue marcando el rumbo del bienestar social, buscando solucionar los problemas centrales de la población. En el tema de seguridad creo que la policía comunitaria ha hecho la formación, la capacitación, y creo que va a tener resultados, que no lo puedes tener solo cerrando el ojo y abriendo el ojo en 100 días. Creo que la población tiene claridad de que se están haciendo las cosas bien y que vamos a salir bien por bien del país. Bueno, está claro que el fenómeno de la violencia no es como cambiar una llanta pacha de un vehículo donde usted la cambia y el carro camina, es más bien como un enfermo crónico que le cambias el estilo de vida, le das medicinas y poco a poco mejoran los índices. Pero en este periodo de 100 días, ¿no será que la población no percibe un liderazgo fuerte del presidente Sánchez Serén? Un presidente tiene que inspirar esperanza y también tiene que inspirar certeza. Él dijo que se iba a poner al frente de este sistema de seguridad nacional, pero tal vez eso no está siendo percibido, diputado Flores. Mira, yo creo que vale la pena decir cuál es la percepción que mandan también todos los mecanismos que tenés. O sea, si toda la población y los medios de comunicación te riegan el planteamiento de que hay tanto delincuente y que no se está haciendo nada en materia de seguridad, que son los que le llegan a la población, la percepción puede ser distinta. Pero si te vas a la gente y ves lo que está haciendo el gobierno en materia de sacar de la pobreza a El Salvador, en invertir en el bienestar social, en que suba el tema de cómo vivir en la comunidad, realmente te está percibiendo la gente de otra manera y le estamos dando el rumbo. Lo que pasa, José, que hay en este país hoy, que ya tenemos a 4 meses, creo que estamos de las elecciones, una visión más electoral y no sacar al país como problema de país. Entonces están viendo, por ejemplo, han tenido una campaña de bloqueo al gobierno, de búsqueda de plantear un gobierno en una situación de retraso y no darle el contenido que este gobierno ha marcado en estos 100 días. Dijeron que este gobierno no iba a dar soluciones a los problemas y no iba a discutir con los sectores empresariales y con Arena en concreto. Ha sido el gobierno más abierto. Y Salvador estaba al frente de eso. Vamos a hablar de ese tema más adelante, pero quiero tener su impresión, diputado Baquerano. ¿Hay un plan adecuado de seguridad? Bueno, licenciado Toledo, aquí hay varias formas de ver el tema. Para empezar, yo sí estoy consciente que lo que dijo el ministro de Seguridad es una realidad. Él dijo que era el problema más grande que tenía este gobierno y yo comparto realmente esas palabras puntualmente. Pero cuando comienzo a escuchar esa peyoración de comenzar a hablar del rico, del pobre, que el criminal rico es malo, que el criminal pobre no es malo. Criminal es criminal, delincuente es delincuente y como Estado debemos de perseguirlos a todos. Debemos de hacer un análisis bien puntual. Para empezar, repito, en los primeros 5 años de gobierno se cambiaron 3 ministros de Seguridad Pública. O sea que en el periodo de gobierno del FMLN, con ya van 4 ministros de Seguridad Pública. Yo no quiero estar haciendo análisis irreales, sino apegados a lo que el pueblo está viviendo. Y aquí hay que dar respuestas, o por lo menos analizar las cifras para entender que lo que se ha estado haciendo en materia de seguridad, en lugar de combatir la delincuencia, la ha aumentado. Porque hoy, con todos esos programas que se lanzaron, programas oscuros, poco transparentes, como el tema de la tregua, fortalecieron la delincuencia, no la combatieron. Yo particularmente quiero decirte que sí comparto con lo que los analistas políticos o analistas en materia de seguridad han estado diciendo. No hay un programa de seguridad bien establecido. Y prueba de ello es que yo voy a hacer un análisis puntual. En el año 2014, comparado, no hace 20 años como la cantaleta que siempre están, al año pasado, o sea,
este año, comparado con el año pasado, estamos en el mes de septiembre y ya se superaron los homicidios del año 2013. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos bien o vamos mal? Vamos peor que el año pasado. Entonces aquí hay una situación que hay que entenderla. Y si vamos a hacer un análisis puntual, ¿cómo recibió el FMLN las condiciones en materia de seguridad y cómo las tiene actualmente? En el año 2009 se contabilizaron solo los niños, no estoy hablando de adultos, estoy hablando de niños que cruzaron la frontera sur por el motivo de la delincuencia, que ya no es solo el acoso a los adultos, sino que a los grupos familiares, incluso hasta los niños. Por desesperación están mandando los niños sin sus padres a la frontera con Estados Unidos. Fíjate que en el 2009 tenían un censo de 1.221 niños que habían pasado en el 2009. ¿Tú sabes a cómo se ha aumentado ahora en el 2014? Son 15.800 niños los que tienen contabilizados. Esto no encenderá un foco rojo en materia de seguridad para el país. Claro que hay que hacerlo. Las extorsiones, casi el 80% de los pequeños comerciantes están siendo extorsionados. Y son la gente que tienen la valentía de aceptar lo que están siendo extorsionados. Entonces, en materia delincuencial sí tenemos un serio problema. Y realmente, para enfrentarlo, debemos de estar todos unidos en este tema. Yo estoy consciente de eso. Nosotros como partido lo entendemos. Pero el diálogo, la construcción de una visión de país, de una visión de nación, debe de hacerse, pero con sinceridad. No utilizar el diálogo para llamar, tomarse la fotografía y decirse que es un gobierno abierto. Yo les preguntaría, si se ha utilizado el diálogo adecuadamente, ¿cuáles son las propuestas que han llegado en consenso las partes que se sientan a dialogar? No hay nada. El diálogo es para la fotografía, para tratar de dilatar los problemas, para tratar de alguna manera de obviarlos. Si los problemas no se solucionan obviándolos, se solucionan enfrentándolos, haciendo un análisis, utilizando las personas que pueden aportarnos más en esta materia. A estas alturas ya deberíamos de tener un grupo de criminólogos trabajando en darnos una solución adecuada. Así como tú te auxilias para tener una visión en materia de seguridad en un programa de televisión, porque un gobierno no contrata un grupo de criminólogos para que hagan un estudio real y lo discutimos entre todas las fuerzas vivas del país, pequeños, medianos empresarios, grandes empresarios, trabajadores, partidos políticos, pero esa es la visión que debe tener un gobierno. Entonces yo sí les haría un llamado que realmente no utilicemos el diálogo para tomarnos la fotografía. Utilicemos el diálogo para la construcción de una visión de nación, que es la responsabilidad que como funcionarios públicos tenemos. Con ese nos quedamos, vamos a la pausa. Ya le doy la palabra al diputado Flores cuando regresamos de los comerciales. Regresamos en minutos. Bueno, vamos a darle la palabra al diputado Flores. Quería responder algo a lo que estaba comentando el diputado Baquerano. Gracias. Es que Donato hacía como 3 elementos que a mí me parecen importantes, y el tema de seguridad es uno de los problemas fundamentales que hay que atacar en el caso del gobierno. Y por eso Salvador dijo, yo me pongo al frente, y está al frente. Lo que pasa es que Salvador no es el policía. El Salvador es el presidente de la República, que tiene que ver con tema social, que es donde está invirtiendo, está generando condiciones en el tema económico, está generando en el tema medioambiental. O sea, es la sociedad entera para buscar la solución a un problema de seguridad tan grueso. Fíjate, yo te quería dar datos. Leyendo el informe, un informe de la UCA, pues, en el tiempo del conflicto fueron 80,000. Hoy, después del conflicto y los acuerdos de paz, van alrededor de 73,000 víctimas de la violencia. Y eso no son los 100 días, son 73,000 víctimas de la violencia. O sea, es un problema que hay que atacarlo. Y ante eso, las medidas que se han hecho, y aunque
cae mal muchas veces decirlo, los 20 años, pero son 70.000. Y en esos 70.000 han pasado mano dura, super mano dura, manos no sé qué, y no han hecho solución al problema. Entonces, ¿por qué hoy venir a decir que Salvador no ha hecho nada? Yo no estoy salvando en 100 días. ¿Cuándo? Y lo unen precisamente al periodo pasado. Pero también la misma UCA da un dato y dice que el tema eran 73 por cada 100.000 habitantes en los gobiernos anteriores. Y en 5 años pasados bajaron a 34 por cada 100.000 habitantes. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso hay que ir a leer el informe de la UCA, lo que ha dado la UCA. Entonces, sí han habido políticas en torno al tema de la inseguridad que vive la población. Creo que hay que hacer más, porque es el tema fundamental. Este gobierno está en función de solucionar eso. Ese es un tema. Pero también el otro tema es la migración, los niños y todo el flagelo que ha estado pasando. Yo te quiero decir que eso es parte de una política trazada también. ¿Por qué? Porque eliminaron la economía productiva y hicieron una economía de servicio y de remesa. Y en ese sentido quebraron el sistema nacional productivo y estaban viviendo de la remesa. Este país pasó a vivir de la remesa. Eso hizo que la familia dependa de una relación de Estados Unidos, que hoy nos están haciendo un trato mal, precisamente porque son los niños los que están pagando. A eso Salvador también ha estado al frente. Pero si no vemos la raíz de dónde depende, que destruyeron cómo hacer vida en este país, la visión neoliberal fracasó y que hay que darle soluciones a los problemas sociales que tiene la gente. Este problema de la migración de los niños, de lo que están pasando, el presidente se ha pronunciado y ha trabajado. Nada más el día de ayer o antier salía con el de seguridad de Estados Unidos, viendo temas también migratorios, buscándole salida. Creo que en el tema del diálogo hay una diferencia, que es el otro tema. Hay una diferencia. Puede ser que ellos necesiten pasar dialogando los 5 años para entretener y ganar una candidatura. Pero el presidente es el presidente, tiene que tomar decisiones en este caso. Y no podemos pasar en una mesa simplemente queriendo buscar, ponernos de acuerdo, cuando lo que están haciendo es buscando mecanismos para obstaculizar precisamente que este país tenga los recursos necesarios para poder dar el bienestar social que se merece. Entonces creo que una medida es de gobierno y otra medida es la participación activa, que hay que tomarlos en cuenta. A este gobierno, así como lo está midiendo Donato, lo van a medir por lo que ha hecho y no por si hubo o no atención y que hizo lo que Arena quiere que haga el gobierno. Para eso ellos deberían de tener el gobierno. Para que introduzcamos ya este nuevo tema del cual usted ya empezó a tocar, quiero que escuchemos a dos de los principales dirigentes gremiales en este país, el señor Jorge Adú y el señor Simán. Escuchamos. Lo que hemos vivido en estos 5 años y 100 días se resume en 4 frases. El país está en riesgo de recesión económica. Estamos invitando al gobierno a un diálogo nuevamente, pero a un diálogo de verdad. No que sea una táctica propagandística, sino que sea un... Este es un gobierno de continuidad. Curiosamente, el presidente Funes se está desmarcando de este gobierno y este gobierno se está desmarcando del gobierno de Funes. Bien dicen que los fracasos son huérfanos porque nadie se quiere hacer cargo. Bueno, duras las palabras de ambos funcionarios gremiales. Da la impresión que el presidente Funes, y esto también me lo dijo un alto funcionario del gobierno del presidente Sánchez Serén, están administrando crisis y hubo en el pasado una visión nada más fiscal del manejo de la economía, es decir, administrar ese pequeño pastel de la economía que ya tenemos y ese lo cuadriculamos y sacamos más impuestos. Los empresarios no están de acuerdo con eso, pero también se le quiere apostar al crecimiento, porque en la medida que haya crecimiento habrá más impuestos y más dinero para los programas sociales, pero vamos por partes. En esta primera fase, por lo menos, solo se ha tocado la parte fiscal y es la reforma de impuestos que se hizo, una reforma que dicen no fue consultada. Diputado Baquerán. Bueno, en primer lugar, hay
dirigentes gremiales y religiosos que han emitido opinión. Yo a esta opinión de estos dos personajes que acaban de dar su opinión, como es el señor Simán y el señor Dabú, vaticinan una recesión económica a uno de ellos. El otro vaticina, el señor Simán, que ante un fracaso nadie se hace cargo. Son dos realidades que estamos viviendo acá. Nadie se hace cargo de los fracasos, pero yo invitaría a este gobierno a que realmente construyamos los éxitos. Para eso debemos de sentarnos, pero no a un diálogo de sordos y nos llaman única y exclusivamente para pedirnos que votemos por más y más y más préstamos. Este gobierno es el gobierno que ha tenido en la historia del país mayor cantidad de recursos. Nos han aumentado los impuestos exorbitantemente, impuestos que los pagamos todos los salvadoreños. Nos han hundido en una vorágine de préstamos increíbles, a tal grado que la calificación que tiene el país, el grado de inversión que tenía el país, lo ha perdido completamente. Hoy los préstamos son más caros. Cuando sale uno a buscar préstamos en el mercado internacional, los intereses son más altos por la calificación que tiene el país actualmente. Y aún con esa cantidad de recursos nosotros no vemos un despegue. Estamos hablando del tema incluso de seguridad. Recordémonos las palabras de la conferencia episcopal cuando nos dijeron que estábamos a punto, así como dice, a punto de una recesión económica, estamos a punto también de tener un gobierno fallido en materia de seguridad. Y eso todos los salvadoreños lo estamos viviendo realmente. Entonces yo creo que es importantísimo que estas expresiones que estamos escuchando las tomemos muy en cuenta y utilicemos y construyamos las salidas adecuadas. Imagínate que cómo es posible el famoso diálogo, que es quizás la expresión que más se resaltó en el discurso del presidente Sánchez Serén, que bueno, si el diálogo es necesario, pero hay que saberlo utilizar adecuadamente. No hay que llamar a los partidos de oposición para pedirles que voten por préstamos. Y mientras estamos en discusión para construir una política fiscal que le dé sostenibilidad al país, salen con un madrugón aprobando más impuestos para la población, con el estribillo que ese impuesto de las transacciones bancarias no iban a afectar a la población. Imagínate que cuando fuimos a dar nuestro informe de labores al Mercado Central, salió una señora que dio la defensa mejor de nuestro posicionamiento. Una señora del mercado, con poca preparación. Y le contestó a un periodista que le hizo esa pregunta: bueno, ¿y a usted en qué le afecta el impuesto de las transacciones bancarias? Y le dijo la señora: ustedes no conocen la vivencia de este mercado. Ve a su alrededor, las comerciantes de un canasto, las de un puesto, las de varios puestos, las que manejan grandes cantidades de mercadería aquí, todos trabajamos en base a crédito, todos. Y el acceso a los créditos, si se está a la banca castigando con impuestos a las transacciones, a la larga nos va a afectar si nosotros trabajamos con crédito. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El diálogo no es para que el otro haga lo que yo, envalentonado por ser presidente de la República, van a hacer lo que se tiene que hacer según mi visión estratégica. Las soluciones se construyen juntos. El tema de seguridad, no tenemos que inventar nada. Hay otros países que han tenido niveles de violencia alarmantes, se han unido todos, construyen una salida y la apoyan todos, y los delincuentes se sienten que realmente no tienen otro camino más que entrar a la vida social
dentro de un marco, respetando los marcos legales. Pero ¿qué sucede actualmente? Actualmente todavía se sigue con la retórica de que el delincuente pobre tiene razón de ser delincuente. El delincuente rico fue mal formado por sus padres. No, aquí en este país debemos de unirnos, de construir el diálogo, utilicémoslo adecuadamente. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar, y a dialogar para construir una salida, una visión de nación, que es importantísimo, una visión que conlleve la visión que maneja el FMLN, pero que también permita otras aristas diferentes, pero que le den viabilidad y salida a este país. Ese es el compromiso y la oferta y la apuesta que nosotros estamos haciendo. Bueno, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa y regresamos con el diputado Flores. Bueno, diputado Flores, el discurso del presidente Sánchez Serén en la toma de posesión fue bastante consensuador. Ahora, la relación con la oposición política y con el sector empresarial parece haberse agriado, porque en la práctica política en la Asamblea se aprueba de repente una reforma de impuestos que ahora, por cierto, la forma en la que se hizo está en la Corte Suprema de Justicia para ver si es constitucional o no la manera en la que se hizo. Pero el punto es que da la impresión que eso no fue negociado, sino que fue impuesto. Y cuando hablo de negociación o de diálogo, como lo han estado mencionando ustedes, es porque también ambas partes están abiertas a ser persuadidas. La pregunta es si el FMLN en este caso, aún teniendo los votos, estaba con la actitud de ser persuadido a hacer cambios en lo que querían proponer. Mira, en primer lugar, Salvador ha sido más abierto, ha trabajado con todos los sectores en buscar solución a los problemas que la población le está demandando. Si la población lo que está demandando es seguridad, la población lo que está demandando es que le garanticen el bienestar, y en ese bienestar va la salud, en ese bienestar va la educación, en ese bienestar va la agricultura. En ese sentido, el presidente tiene que responder a la mayor parte de esta sociedad. Y si en ese sentido hay un bloqueo a no llegar a acuerdos y a ver cómo realmente ese mecanismo de recursos están para la población, realmente se van a buscar la forma de adecuar. Y yo le digo a Donato, fueron 7 propuestas y todo el mundo conoció las 7 propuestas de reforma. Y no son impuestos, sino reforma al Código Tributario. Y de esas propuestas fueron alrededor de 3 reformas las propuestas. Hoy me vienen a decir que es por la forma, no por el contenido. O sea que ellos están, si es el contenido, están dispuestos a ser transparentes, a pagar lo que le deben al Estado y a garantizar los recursos que le pueden dar al Estado. Si es por el fondo. Entonces, ¿por qué preocuparnos por la forma? Si están de acuerdo en el fondo a pagar. Entonces, es un argumento que es por la forma, por la forma. Y yo te quiero decir una cosa, para que quede clara a la población. Si lo único que está planteándose en la reforma al Código Tributario es registrarse en el Ministerio de Hacienda los dispositivos electrónicos para controlar que no haya evasión fiscal, eso es problema en este país. O sea que lo que hay que garantizar es que haya evasión fiscal. Ese es un problema. No, hombre, la otra situación que se está garantizando es que las partidas sean claras. Esa es la reforma tributaria. No hay otra reforma tributaria en el código. Y que las listas de aquellos deudores sean publicadas. Y yo le digo a Donato, y no ahí pasan gritando de que sean publicados los viajes de los diputados, pues. ¿Y hoy por qué se oponen? ¿Y hoy por qué se oponen ellos a ser publicados? Porque no le pagan al Estado para que sea visto ese recurso en función social. Hoy han mandado y elaborado por la misma señora una resolución para poder decretarlo inconstitucional por la forma. Y estoy seguro que posiblemente lo hagan. ¿Por qué? Porque van a responder esa gente a ese gran capital que no quiere ser el que dé contribución al funcionamiento del Estado.
Tengo 2 minutos nada más, diputado Flores. Esos son los temas. Debo darle la palabra al diputado Baquerano para cerrar con la última reflexión. ¿Es sincero el diálogo de parte del gobierno y de la fracción del Frente? Definitivamente no. Yo ya te lo había dicho anteriormente y hoy lo corroboro con las expresiones que ha estado diciendo el diputado Santiago Flores. O sea, la visión no solamente es ver cómo entran más recursos al Estado. Para tener una sostenibilidad fiscal tú tienes que tener, además de los ingresos necesarios, que a la larga, si hay transparencia en el manejo, si hay efectividad y eficiencia en los gastos que va a tener el gobierno en materia de tener resultados de la inversión social que se está haciendo, pues entonces realmente esas son las cosas que nosotros le estamos apostando. No solamente al tema de más ingresos, sino que se invierta adecuadamente y principalmente que tengamos un gobierno responsable. ¿Por qué razón te digo responsable? Porque nosotros hemos pedido que se apruebe la ley de sostenibilidad fiscal, donde abarca no solamente el tema de ingresos, sino que de responsabilidad financiera gubernamental, que es importantísimo. ¿Cuál es el clamor de todos los comerciantes? Mire, si nosotros a la larga realmente pagar impuestos a nadie le gusta, pero si van encaminados estos impuestos para disminuir una brecha social, para atender como Estado al más necesitado o al aislado socialmente, encantado de hacerlo, pero realmente no podemos continuar de la forma que lo estamos haciendo. Solo imagínate un ejemplo claro. 45 millones para un proyecto de mejoramiento del servicio público de transporte en el Gran San Salvador. Citrans, tienen un año de estar eso atrasado. Cambiaron todo el trayecto donde originalmente iba a ir a destruir la Alameda Juan Pablo II, el Boulevard del Ejército, completamente, a dejar una veredita a cada lado para que pasen los vehículos. ¿Y cuánto tiempo llevamos eso de atraso? No dan ninguna explicación. Se le ha pedido al ministro de Obras Públicas que llegue a dar un informe sobre ese tema a la Comisión de Hacienda. No ha llegado. Nos ha dejado engañados como en 2 o 3 ocasiones. Bueno, entonces, con esa idea nos tenemos que quedar lastimosamente. Diputado Flores, no tengo más tiempo. 10 segundos para una última reflexión. 10 segundos. Mira, no es cierto que solo sean impuestos. El vicepresidente dijo que habían alrededor de 2.000 millones de dólares trabajando para el puerto de la Unión, el aeropuerto y otros hechos más. No es cierto que se esté trabajando, que no hay inversiones. Agromán ha invertido el día de antier 120 millones en un esfuerzo empresarial. Hay apertura. Con esa idea nos quedamos entonces. Gracias, caballeros, por haber venido. Definitivamente los vamos a volver a invitar. A ustedes, amigos, los esperamos mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.